No te oyes, no te oyes. Amigos, bienvenidos a nuestro seminario. La identidad digital puede ayudarnos a incrementar la productividad y seguridad en mi empresa. El objetivo de este ejercicio es platicar cómo se conforman las identidades digitales y cómo puede ser un parteaguas para la transformación digital de la empresa. Para ello, nos estarán acompañando Adolfo Loera, presidente del Consejo de Administración de Biometría Aplicada, empresa mexicana, líder en diseño, integración e implementación de soluciones biométricas para la creación de identidad digital de las personas mediante la identificación y reconocimiento de huella digital, iris, voz y rostro, así como la validación de documentos oficiales. En sus 21 años de operaciones, la compañía ha generado más de 209 millones de identidades digitales con más de 80,000 lectores biométricos distribuidos. Asimismo, nos acompaña Jorge Nápoles, director de Desarrollo de Negocios para América Latina de Desco, empresa alemana especializada en la fabricación de soluciones de última tecnología y alta calidad para la captura de datos y la autentificación de documentos de identificación personal. Actualmente tienen presencia en todos los aeropuertos de los Estados Unidos, en el Banco Central Europeo, así como en oficinas de emisión de pasaportes y control migratorio en diversas ciudades del mundo, con 275,000 dispositivos desplegados. Sin más preámbulo, los dejo con mi querido amigo Adolfo para que nos explique cómo se conforma la identidad digital. Gracias, Eduardo. ¿Qué tal? Bienvenidos a todos nuestros amigos que están conectados a este webinar. La idea de hoy es platicar sobre la identidad digital, su representación en un documento y el potencial que ello nos puede dar para asegurar, por un lado, que esta identidad sea única, sea segura, sea trazable. Por otro lado, generar experiencias de usuario para tanto colaboradores como clientes que permitan evitar fraudes y sobre todo generar productividad. Bajo este ámbito, pues hablaremos sobre qué es la identidad digital, qué es la identidad como tal. Es la primera pregunta que debemos de respondernos. La identidad digital, como un principio clásico de la lógica y la filosofía, nos dice que es toda entidad que es idéntica a sí mismo. Es decir, que soy la única persona que me puedo representar a mí mismo. Esta definición está contextualizada bajo el mundo físico, el mundo que vemos, que palpamos, que nos ofrece resistencias y como tal, solo yo me puedo representar a mí mismo. Bajo un concepto un poco más amplio, decimos que la identidad es el conjunto de rasgos o características que hacen que las personas se diferencien entre sí y que por ende la hacen única. Al hablar de este concepto estamos hablando de atributos que nos hacen únicos. Hay tres grandes atributos dentro de la identidad que nos confieren esta diferenciación o esta forma de podernos representar y es donde empezamos a encontrar retos en la operación de nuestras empresas. Estos atributos tienen que ver con los elementos cuando nacemos, que es la identidad atribuida, la fecha de nacimiento, el lugar de nacimiento, nuestros padres, nuestro nombre, todos aquellos elementos que son atribuidas a nuestra persona en el momento en que llegamos al mundo. Después tenemos una identidad biográfica, es aquella que vamos construyendo a través de nuestra vida, la profesión, el domicilio, nuestro trabajo, las actividades, las afiliaciones, en fin, nuestros estudios, todo aquello que es parte de nuestra historia y que decimos hoy somos cliente de este banco, tengo este número de cuenta, tengo contratado un crédito, en fin, todo aquello que vamos generando a través del transcurso de nuestra vida, pues son atributos que pueden tomarse para preguntarnos, para retarnos y validar nuestra identidad.
Y el tercer atributo, el que nos lleva a esto, es el atributo de las biometrías. Este atributo nos permite tomar las huellas digitales, el rostro, la voz, como un elemento que puede ser escaneado, digitalizado, para usarse como credenciales e identificar. Estos atributos, los tres atributos de los que hablamos que componen una identidad de manera básica, se usan en la empresa para generar esta autenticación. ¿Cómo se usan? Cuando nosotros, por ejemplo, estamos llamando a un servicio del banco, nos preguntan pues fecha de nacimiento, domicilio, cosas de este tipo. Pero cuando nos autenticamos biométricamente, generamos una identidad digital segura y una identificación que es completamente certera, ya que, por otro lado, nos pueden tomar algún atributo que hemos publicado en Internet, que hemos dado a conocer o que está en una base de datos y que pueden representarnos y robar la identidad y vernos afectado por ellos, ¿no? Ahora, hablemos un poco sobre cómo entonces podemos contextualizar una identidad digital que ayuda a tener una evolución sólida en la transformación digital de nuestras empresas y los documentos digitales o los documentos físicos que tienen elementos electrónicos. Este es el tema y esto es como vamos a entender de qué manera nos puede ayudar a asegurar transacciones en nuestras empresas. Que entendamos rápidamente, repasemos cuál es el ciclo de la identidad y cómo podemos construir una identidad digital segura. Primero tenemos que validar un documento. No podemos tomar de buena fe a una persona que nos diga que tiene un nombre, una dirección, sin la presentación de un documento que garantice que esta persona es quien dice ser. Y este documento debe de validarse por los elementos de seguridad que se tiene. Un INE, un pasaporte, nos dan estas posibilidades de extraer cada una de las características de seguridad para entonces decir, es un documento oficial, puedo preguntarle a la institución si ese documento está vigente, si este documento pertenece a esta persona y entonces tomar de ahí esta identidad como una identidad válida, garante por parte del gobierno y pasar a la captura de biometrías. Las biometrías, como platicábamos, estos elementos físicos que son digitalizados para poder tomar una identidad segura, autenticarla, van a ser de acuerdo a los puntos de contacto que la empresa tenga con sus clientes y con sus colaboradores. Esto es que si nosotros tenemos un call center, tomaremos la voz. Si tenemos aplicaciones móviles, pues lo más recomendable es tomar el rostro. Si estamos en sucursal y si podemos tener un lector de huella digital que nos asegure la presencia del cliente ahí mismo, será la huella entonces la que tendremos. Puede ser el iris, va a depender del caso de uso que tengamos que cubrir, las biometrías que tengamos que integrar. Una vez que tenemos estas biometrías capturadas, pasaremos por unos procesos de duplicación para asegurar que nuestra identidad es segura, que no está este usuario repetido, y de ahí emitimos una credencial, una identidad segura que puede ir acompañada de una credencial que puede ser digital o que puede ser física, electrónica o no electrónica. ¿Para qué? Para que una vez que tengamos activada, emitida esta identidad digital segura, la podamos utilizar en procesos de negocio como compras, como aplicaciones financieras, como gestiones ante gobierno, como la presentación de un expediente electrónico de salud, en fin, hay un escenario inmenso en el cual puede aplicarse. Y ahí el ciclo de la identidad nos dice, ese uso debe de estarse actualizando constantemente. ¿Por qué? Porque son características físicas, tendrán un proceso de envejecimiento, la huella no cambia, el iris no cambia, pero sí hay un envejecimiento en ellos que debe de actualizarse para mantener una buena experiencia de usuario a la hora de autenticar.
Vamos a profundizar en esto más adelante. A continuación veremos un video con algunos datos curiosos de las huellas dactilares. Adelante con el video, por favor. Ahora tenemos por parte de Jorge una explicación sobre nuestra parte de documentos como experto de DESCO que nos acompaña como socio de negocio. Muchas gracias, Adolfo. Buenas tardes a todos. Muchas gracias a Biometría Aplicada por esta invitación en participar en este webinar. Y muchas gracias a toda nuestra audiencia por acompañarnos. Bueno, pues yo el día de hoy quiero hablarles escalonadamente de lo que significa la autenticación y después hablaremos de niveles de autenticación para después hablarles un poco de soluciones de autenticación. Bueno, ¿qué es la autenticación? La autenticación es un proceso con el que se busca dar fe respecto a la veracidad de un documento. Si el documento es falso, tiene alguna alteración, se incurre en un delito de falsedad documental que consiste en alterar, modificar, falsificar ciertos elementos esenciales de un documento. Se trata de un delito doloso de carácter técnico que para ser prevenido de manera eficaz se requiere de la intervención de tecnología especializada como la que fabricamos en DESCO o de peritos calígrafos y documentólogos. Siguiente slide, por favor. Es importante mencionarles que existen fraude de documentos y fraude de identidad. Son dos tipos distintos de fraudes. El primero, bueno, fraude de documentos, también conocido como fraude de identidad, es la manufacturación, falsificación, alteración, venta y uso de documentos de identidad y otros documentos falsos para eludir las leyes de inmigración. Realizar fraudes bancarios, fraudes comerciales de compras en línea o para cualquier otra actividad criminal relacionada con este delito. El fraude de identidad, en algunos casos, también involucra robo de identidad, un crimen en el cual un impostor asume la identidad de una persona real, viva o fallecida, para adquirir uno o más bienes o servicios mediante su identidad falsa o robada. Es decir, el fraude de identidad puede ser de una única ocasión y el robo de identidad es cuando un individuo le es hurtada su identidad para hacer uso de adquisición de bienes inmuebles, de bienes de servicios, de aperturas de crédito, tarjetas de crédito, etcétera. Cualquier tipo de fraude financiero o de identidad y al cometer delitos de otras índoles a nombre de un tercero. Siguiente slide, por favor. Bueno, tenemos en este slide una imagen de un pasaporte demo, de muestra, y es importante para mí explicarles, hay dos tipos de lectura de un documento. La primera es hacer una lectura o escaneo de un documento de identificación a través de una zona visual. Es decir, lo que podemos ver, lo que puede ver el ser humano a simple vista con el documento. ¿Qué información está incluida en la parte visual del documento? Bueno, como pueden apreciar, aparecen los nombres, el nombre completo,
nacionalidad, fecha de nacimiento, sexo, lugar de nacimiento, fecha de emisión, fecha de expiración, número de documento y fotografía de titular del documento. Depende el documento al que nos refiramos, puede incluir más o menos información. Por ejemplo, en el caso de México, en la credencial de elector o del Instituto Nacional Electoral, también incluye el CURP, la clave de elector, algunos otros datos y, de ser posible también, si se requiera, la dirección del portador del documento, no así en los pasaportes. Y existe la zona de lectura mecánica, que es la zona indicada en azul hasta abajo, en la parte de abajo de la identificación, que son 2 o a veces 3 líneas que tienen signos de menor que incluye esta zona de lectura mecánica, por siglas en inglés, Machine Readable Zone. Bueno, incluye primer nombre y apellido, de acuerdo al número de caracteres y en caracteres para ortografía internacional, nacionalidad, fecha de nacimiento, fecha de expiración y número de documento. Esto de acuerdo con el estándar ICAO 9303, que es para documentos internacionales. Como pueden ver, la información obtenida del ERZ es mucho menor. Sin embargo, es válida y es útil para agilizar algunos procesos. Siguiente slide, por favor. Bueno, el principio de la autenticación, nosotros en Desco lo conocemos con 3 tipos de luces. El primero es luz visible, donde se hace el escaneo, como les acabo de explicar hace unos momentos, se toman los datos visibles de un documento, donde podemos hacer una comparación de color, una comparación de la fotografía y una detección de símbolos y patrones. Seguimos con luz infrarroja, y esta luz infrarroja detecta la tinta B900, detecta la verificación de la MRZ y hace la detección de símbolos y patrones. La tercera luz es luz ultravioleta y se tienen que detectar los patrones ultravioletas. Se detecta que el documento no sea una copia fotostática, por muy bien impresa que ésta sea, y una detección de símbolos y patrones. Y por último tenemos datos que vienen embebidos en chip. Esto para lograr una autenticación activa, es decir, se protege contra hacer una copia del documento, y una autenticación pasiva para una comparación fotográfica. Otro de los componentes dentro de la conformación de la identidad digital es la captura de biométricos. Y los dejo con Adolfo de vuelta para que, por favor, les platiques más del tema, Adolfo. Gracias, Jorge, con todo gusto. Solamente pues, redundar en este ciclo que nos presenta Jorge, donde están las luces. Este proceso que dura escasos segundos para un equipo que hace este escaneo con todas estas luces, lo que produce frente a nuestros clientes es una experiencia de validación de un documento de una manera rápida y sencilla para una atención inmediata, ¿no? Entonces, hablando comercialmente, tenemos una aplicación que ayuda muchísimo a crear estas experiencias centradas en el cliente que nos ayudan en las empresas a esta transformación digital. Otra pauta es la captura de biometrías. Estas biometrías tienen diferentes métodos para generarse, pero de manera general podemos hablar de una consistencia y de la más segura, que es la huella, donde una vez que ponemos tocamos con nuestra huella en el lector, estas tecnologías avanzadas procesan la imagen que vemos de nuestra huella para ser trasladada hacia el trabajo que se hará de mediciones, donde en el siguiente paso veremos cómo es posible tomar esta imagen y empezarla a trabajar. Si me ayudan con la siguiente lámina. Aquí vemos ya la marca que se obtiene de crestas que componen esta huella para de ahí generar una plantilla o template que empieza a generar una medición de estas huellas, de estas crestas, que son las características medibles que se generarán en un proceso donde se validará la huella. Si nos presentan la siguiente imagen,
vamos entonces a encontrar que este patrón se convierte en esta imagen, se convierte en una forma muy abstracta de generar un template que es cifrado usando una infraestructura de llave pública y privada para hacer una comunicación segura entre lector y motor biométrico. Se envía junto con este template se cifra a través de un OTP, de un One-Time Password o de un código de un solo uso para que viaje seguro. Esta infraestructura de llave pública y privada nos permite entonces, ya que llega al servidor, un servidor como el que Biometría Aplicada ofrece a sus clientes, Identitum, es descifrada el template para generar entonces el template propietario. De ahí podemos desarrollar, si me permiten, destruir la imagen fuente para que no quede ningún tipo de rastro que sea factible de obtener. Se genera un canal de comunicación seguro y se envía el template para guardarlo en el motor donde tenemos esta posibilidad de hacer las autenticaciones. De tal manera que las biometrías, lo que queremos demostrar en esto es que las biometrías no guardan imágenes, generan templates que son abstracciones de la huella, que estos templates son los que se usan para hacer la autenticación, que viajan dentro de la comunicación entre equipo y servidor central o equipo y motor biométrico de una manera segura, cifrada, protegida, para que en caso de ser sustraídos en el canal de comunicación, estos no puedan ser usados a través de la inclusión de este one-time password y que a su vez puedan tener una certeza de que la persona que presentó esa huella en un lector es una huella viva, es una huella que el lector validó, que a través de sus múltiples tecnologías checa que es una huella viva, la clasifica como huella viva y se compara contra una huella de registro o huella muerta para autenticar una biometría y por lo tanto una transacción. De esa forma, cuando hay, por ejemplo, cuando se ve comprometida una base de datos biométrica y lograran en todo caso descifrarla y hacer la apertura de vulnerar la seguridad que tiene esa base de datos, no podría ser usada porque son huellas de registro y las huellas de registro no se pueden clasificar como huellas vivas. Entonces, de esta otra forma, además, lo que queremos transmitir es que la identidad digital a través de una biometría genera una certeza de la identidad, genera seguridad, protege la identidad y no la vulnera, sino en cambio la fortalece. Cuando la identidad digital solamente está basada en datos que conocemos, en atributos como los biográficos o como los datos asignados en nuestro nacimiento, tenemos entonces la posibilidad de que alguien nos represente si sabe un dato biográfico como el número de cliente o nuestro número de cuenta, cualquier dato de estos que nos puede representar y por lo tanto vulnerar nuestros activos, ¿no? Bueno, pues regresamos contigo, Jorge, para que nos platiques un poco más. Tenemos acá algunas minucias de la parte facial y de la parte de iris que tienen el mismo tratamiento que la huella digital. Si entendemos entonces estos conceptos que nos dan la certeza y la seguridad, podemos ahora dialogar, establecer un diálogo sobre los diferentes niveles de autenticación que existen en los documentos. Para ello, Jorge, pues como experto, nos puede ampliar el tema. Muchas gracias, Adolfo. Sí, complementando
del lado documental toda la explicación biométrica que nos acabas de explicar. Yo quiero hablarles a grandes rasgos de cuáles son los niveles de autenticación que podemos lograr con soluciones DESCO. Como pueden ver en la gráfica, vamos a ir de izquierda a derecha, de abajo hacia arriba. El primero es que solo a simple vista podamos ver un documento, lo cual eso no implica ningún nivel de seguridad. Y más adelante con algunos ejemplos se los dejaré muy claro. El siguiente nivel sería hacer el escaneo con un escáner de oficina, con una cámara web o con un teléfono inteligente. Esto solamente podría hacer que se guarde una fotografía del documento, tampoco genera ningún tipo de seguridad. Y el siguiente paso ya es integrar un escáner de documentos específicamente diseñado con luz infrarroja, y entonces cuando se hace el escaneo con luz visible, con luz blanca y luz infrarroja, tenemos nuestro primer nivel de seguridad. Es decir, ya podemos detectar que sí es un documento de identificación. Además que podemos agregar el siguiente paso, que es capturar los datos de esta identificación. El siguiente paso sería agregar la luz ultravioleta. Recordarán que hablamos de las 3 luces de DESCO. Bueno, en este punto llegamos a la luz ultravioleta, que es la que detecta que tenga una matización o que el documento contenga patrones UV. Y hasta este punto llegamos a una autenticación básica del documento. Esto no significa, aunque tenga estos parámetros, que el documento sea 100% real. De aquí tenemos que empezar a implementar mayor nivel de seguridad. El siguiente es hacer una comprobación de un e-passport o de una identificación electrónica, que coincidan los datos, digamos, impresos con los embebidos electrónicamente. De aquí, el siguiente paso, podemos hablar de una comprobación de base con una base de datos. Es decir, usar un software de autenticación para que a través de una comparación se pueda delimitar si el documento es auténtico o no. En ese momento, digamos que tenemos una autenticación completa del documento. Sin embargo, hay niveles para hacer soluciones mucho más robustas. ¿Cuáles son? Es vincular el documento a la persona. Por ejemplo, con reconocimiento facial, con huellas dactilares o con iris. Y esto es combinar la autenticación completa con los datos biométricos, ya que los documentos electrónicos deben de incluir estos datos. Siguiente slide, por favor. Rápidamente les quiero mostrar, es un ejemplo muy rápido de lo que les decía de los niveles de seguridad o de autenticación. Del lado izquierdo tenemos un documento real y del lado derecho tenemos un documento falso. A simple vista, ustedes no lo pueden ver, pero tienen el tamaño idéntico entre uno y otro, y los componentes desde una zona visual es muy difícil identificar si es un documento falso o no. Incluso tiene patrones ultravioleta. Por eso es que podemos ver. Sí tiene ciertas diferencias, porque lo estamos viendo en este momento en la pantalla uno junto a otro. Es decir, si algún cliente nos dice, oye, es que con una lamparita de luz negra yo puedo ver los patrones ultravioleta y con eso yo ya sé que el documento es real. Con este ejemplo queda demostrado que no es así, que las personas que se dedican a este delito buscan cada vez mejorar los niveles de calidad, por así decirlo, de estos documentos falsos. Siguiente slide, por favor. Recordarán que también hablamos del software de autenticación. ¿Qué es un software de autenticación? Bueno, este puede validar completamente la autenticidad de una identificación basado en la diferenciación de varios patrones de seguridad específicos de cada documento, como pueden ser imágenes, tamaño de elementos del documento, tipografía, entre otros. Quise usar como ejemplo un escudo nacional mexicano de una credencial para votar. Uno de esos 2 escudos es verdadero y el otro es falso. Como pueden apreciar, las líneas
o el grosor de las líneas de impresión en uno son más gruesas, el diámetro del documento, del escudo en uno es más pequeño que en otro, la posición también cambia en relación a otros elementos del documento. Y como este elemento, en DESCO hemos identificado bastantes patrones de seguridad en los documentos, desde los 3 tipos de luces, para poder reconocer la autenticidad o no de un documento basado en un software. Y como bien mencionaba Adolfo hace un momento, lo hacemos, o nuestro equipo lo hace en cuestión de segundos. En un solo paso podemos capturar la imagen con las 3 luces, incluso tomar los datos RFID y autenticar que el documento sea verdadero o no. Siguiente slide, por favor. Bueno, pues para fortuna de todos los mexicanos, próximamente ya tendremos un e-passport o un pasaporte electrónico. La emisión empezará a partir del 15 de septiembre de este año y se hará por etapas en algunas oficinas del país. Tengo entendido que empezaremos en 8 oficinas en la República Mexicana y en algunos consulados en el exterior. Y el objetivo es que en enero de 2022 todas las oficinas del territorio nacional y el exterior puedan expedir estos documentos. Lo cual me da mucho gusto porque tan solo en nuestra región, en el continente americano, Canadá, Estados Unidos, Brasil, Colombia, Perú, Ecuador, Panamá, Argentina, cuentan con documentos electrónicos y que ahora nosotros, los mexicanos también, ya vamos a contar con este documento. Es una gran noticia para todos nosotros. Siguiente slide, por favor. ¿Cuáles son los datos embebidos en un pasaporte electrónico? Bueno, quiero iniciar mostrándoles en este slide, en la parte de abajo del lado izquierdo, en un recuadro amarillo hay un símbolo. Ese es el símbolo que estará impreso en todos los documentos electrónicos. ¿Podemos regresar un momento al slide anterior, si fueran tan gentiles? Así se ve un pasaporte electrónico. Disculpen que no lo había hecho esta referencia. Regresamos a la siguiente, por favor. Gracias. Bueno, como pueden ver, desde la zona visible del documento, como les mostré hace un momento, este es un documento de muestra, están todos los datos que ya mencionamos. Sin embargo, hacer la lectura a través de RFID podemos ver una coincidencia del MRZ, es decir, que el impreso sea el que está embebido electrónicamente. Podemos ver, por ejemplo, la fotografía, el recorte de la zona visible del documento es uno, pero es una fotografía mucho más nítida la que podemos ver que tiene fondo blanco el individuo que aquí se muestra. Y esta fotografía viene embebida en este documento, al igual que la firma. Y los datos biométricos que actualmente se pueden utilizar para este tipo de sistema de identificación son el reconocimiento facial, el reconocimiento de huellas dactilares y el reconocimiento de iris. Bueno, es importante mencionar que no es fácil robar o leer los datos embebidos electrónicamente, digamos, con un escáner muy potente. Si es que estamos en un aeropuerto, tenemos en nuestro bolsillo del saco o en nuestro portafolio el documento, ya que son datos encriptados que necesitan una llave de desencripción. Y esa llave de desencripción es el MRZ, es decir, si no se hace en un solo paso el escaneo físico del documento para que pueda también extraer los datos electrónicos, no hay manera de obtener esos datos. Siguiente slide, por favor. Bueno, la prevención de fraude. La solución de autenticación de identificaciones. Voy a ser como muy breve con esto. Debido al robo de identidad y a los fraudes que este delito ocasiona, conocer a su cliente, know your client, es crucial. Las instituciones del Estado, los bancos, instituciones financieras, puntos de venta o de servicio deben ser extremadamente cautelosos cuando se trata, por ejemplo, de la apertura de un contrato de compraventa,
de una cuenta bancaria o de originar un préstamo o crédito, solo por mencionar algunas operaciones. Combatir el fraude, cumplir con requisitos legales internos, proteger sus activos y ofrecer un procedimiento rápido y seguro y confiable a sus clientes es esencial. Aquí solamente en esta ilustración, ahora que vivimos en tiempos de COVID, nuestra solución puede estar de frente al lado del cliente y no haber una interacción de documentos entre el cliente y el personal de campo, así mismo como las biometrías se pueden hacer. Siguiente slide, por favor. Soluciones de autenticación más RFID más biometría. ¿Qué significa? La creación y uso de identidades digitales es la solución para mitigar y eventualmente terminar con el robo de identidad y los delitos que ello conlleva. Por ello, realizar un enrolamiento y uso posterior continuo de una solución de autenticación robusta, como la autenticidad de biometría aplicada, que incluya capacidades de lectura biométrica del individuo y del documento que lo identifica, genera procesos más rápidos y eficientes en esta era digital. Asimismo, representa una inversión en términos de seguridad y de actualización tecnológica. A continuación, los invito a ver el siguiente video. Excelentes presentaciones, Adolfo y Jorge, muchas gracias. Y ya que nos ha quedado más claro el cómo se conforman las identidades digitales y la tecnología que está detrás de ellas, me gustaría que ahondáramos un poco más en el tema de por qué es necesario que yo integre identidades biométricas en mis operaciones y cómo puede ayudarme a prevenir los fraudes dentro de la empresa. Adolfo, platícanos, ¿cuál es el panorama actual de los delitos cibernéticos en México? Gracias, Eduardo. Pues mira, uno de los puntos que contextualizan el delito cibernético es el hecho de que hoy tenemos una serie de condiciones en la empresa que nos obligaron a abrir esta dimensión digital de atención a clientes, ¿no? El mundo VICA, como lo que se conoce, ¿no? Aquel creado por todos estos grandes empresas que empezaron a tener interacción digital con clientes, a abrir nuevos mercados digitales, generó un ambiente volátil, un ambiente de incertidumbre, cambiante y ambiguo que llevó a generar pues nuevas propuestas donde la interacción digital es importante y para ello el ámbito cibernético juega un rol importante. Aunado a ello, la pandemia pues potencializó esta situación y con ello nos encontramos con una gran cantidad de actividad comercial en la red hoy en día. ¿Esto a qué llevó? A que entonces tuviéramos un delito creciente a nivel mundial, no solamente en México, que lo podemos comprobar nosotros mismos. Si nosotros hoy ponemos una computadora conectada a Internet sin ningún tipo de protección, simplemente la dejamos ahí, vamos a encontrar que en menos de 5 minutos empieza a ser atacada, empieza a buscar, sustraer información para ver de qué forma se puede aprovechar esto, ¿no? A ese nivel está el delito cibernético, por un lado. Y por otro lado, estas herramientas
generan productividad porque generan una experiencia de usuario donde la seguridad se vuelve una prioridad y donde la experiencia de usuario se vuelve sencilla, fácil, ¿no? Entonces, entendiendo esta parte de los delitos o los crímenes cibernéticos, pues tenemos una serie de datos ahí, ¿no? La ONU nos dice que en el mundo ocurre un ataque informático cada 39 segundos, ¿no? Ahí hablábamos, por ejemplo, de la computadora esta conectada a Internet, que se duplican las detecciones de ataques de ingeniería social. Ahí hablamos de llamadas telefónicas donde nos piden que validemos una transacción que aún que está pendiente de autorizarse, que está categorizada como posible fraude, que necesitamos identificarnos y sustraen haciendo ingeniería social la información para luego cometernos un delito. Tenemos por otro lado que en México las empresas privadas y públicas somos víctimas de 7,000 ciberataques diarios, ¿no? En el periodo de la pandemia se incrementaron en un 300% los ciberataques. Esto nos habla del panorama que tenemos de cómo, por ejemplo, estos reportes que nos presenta, en este caso, el periódico El Financiero, nos dice que por pandemia crece el robo de identidad y los fraudes hasta en 9,000%. Es el panorama que existe hoy en día. Es un tema importante, el tema de la identidad digital y de tener transacciones seguras, pero también es importante enfocarse en el cliente, en crear experiencias de usuario sencillas, acompañadas de seguridad. Y la identidad digital es el primer peldaño en la transformación digital. Es cuando nos permite establecer transacciones seguras y personalizar una oferta a cada uno de nuestros clientes porque tenemos esa identidad segura, trazable y consistente. Entonces, ahí es donde nos encontramos hoy en día, estimado Eduardo. No te escuchamos, Eduardo. Perdón. Y desde tu trinchera, Jorge, ¿cuál es el panorama actual de esta situación? Sí, Eduardo. Bueno, la verdad es que el panorama no es nada alentador. Por parte de la falsificación de documentos en el mundo es un delito creciente. Aquí solamente hago referencia de algunos casos no focalizados en la Ciudad de México. Aquí hay algunas noticias, algunas de Guatemala y en el interior de la República, en Nuevo León, en Puebla o en la Ciudad de México. Típicamente los que vivimos en la Ciudad de México sabemos que conseguir un documento falso, podemos ir a la Plaza de Santo Domingo en el centro histórico y conseguir de manera fácil y rápida un documento de identificación o un título profesional inclusive. Sin embargo, no es el único lugar. Hay muchas organizaciones criminales muy sofisticadas que siguen aprendiendo cada día a identificar los patrones de seguridad y a tratar de burlar todas estas medidas. Por ende, debemos de tener siempre mucha cautela en todos los procesos que involucre una presentación de identidad. Siguiente slide, por favor. Solamente como referencia, quiero platicarles del incremento exponencial en fraudes por robo de identidad en los Estados Unidos de Norteamérica. Estas son las denuncias por robo de identidad. En el año 2018 fueron alrededor de 444,000. Para el año 2019 creció un 46%, dando 650,000. Y un alarmante incremento del 113% del año 2019 a 2020, dando un total de 1,387,000 denuncias por robo de identidad. Las pérdidas durante el año pasado 2020, fueron por más de 3.300 millones de dólares por estas actividades fraudulentas, mientras que en 2019 fue de 1.800 millones de dólares. Repito, esto en los Estados Unidos de Norteamérica. Siguiente slide, por favor. ¿Cuál es el panorama actual en México? La verdad es que no es mucho mejor ni más alentador. El año pasado sumaron 4,781,000 reclamaciones a instituciones financieras por fraude
robo de identidad o de banca en línea. Estos datos según la Conducef. Lo que dio un resultado que durante todo 2020 las reclamaciones de los clientes de los bancos por posibles fraudes, robo de identidad y operaciones fraudulentas en banca electrónica alcanzaron los 24.870 millones de pesos en pérdidas. Siguiente slide, por favor. Y bueno, Jorge, este año... hacer una aclaración ahí, un comentario adicional. El panorama actual en México que nos la da la Conducef misma se vio afectada por la pandemia, tuvo que cerrar sus oficinas para recibir reclamaciones y tuvo que activar canales digitales para poder hacerlos. Esto lo llevó a tener pausas en su servicio, lo cual no le permitió registrar la totalidad de fraudes o de reclamos recibidos por esta situación, lo cual nos indican, es un comentario que recibimos de parte de ellos y que para ahora 2021 las cifras tendrán un incremento todavía mayor, ¿no? Únicamente como una parte de entendimiento de que la misma autoridad que recibe estas quejas tuvo que cerrar sus oficinas por la pandemia. Vaya, qué mala noticia y gracias por el dato, Adolfo. Bueno, entre enero y marzo de este año, la Conducef registró un total de 1.429.063 reclamaciones de los usuarios de la banca, que alcanzaron los 7.510 millones de pesos en fraude. Y en 2020, según datos del Banco de México, México ocupa el 8º lugar en este delito tipificado como robo de identidad en el mundo y el 2º lugar en América Latina, lo cual son datos verdaderamente alarmantes y tenemos que tomar acción para prevenir y mitigar estos actos delictivos. Eduardo, espero que esto haya respondido a tu pregunta. Entonces, la pregunta para ambos, ¿cómo las identidades digitales pueden ayudarnos a prevenir los fraudes en mi empresa? Si quieres, Adolfo. Gracias, Eduardo. Bueno, como hemos visto en el transcurso del webinar, el construir una identidad digital segura nos permite eliminar los riesgos que representan el que alguien más tome nuestra identidad y haga transacciones que afectan nuestro patrimonio, ¿no? Tenemos muchos casos de uso, como es el que alguien llega con documentos falsos a solicitar un crédito a mi nombre y nos enteramos ya pasado el tiempo de que estamos en buró de crédito por falta de pago de un crédito que nunca solicitamos, pero que un tercero se aprovechó para tener un activo que lo destina a otro tipo de actividades ilícitas. De tal forma que este tipo de situaciones nos ayuda a eso, nos ayuda, uno, a cumplir las reglas de normatividad en las empresas, en las industrias donde la autoridad exige el know your customer, el conoce a tu cliente, o la ley de antilavado, ¿no? Que hace de dinero, que hace que se sigan ciertos parámetros y estos parámetros tienen que ver mucho con entender la procedencia y la persona que está generando estas transacciones. A su vez, la identidad digital pues es transversal en la industria, tiene la posibilidad de aplicarse en cualquier tipo de industria financiera, de salud, gobierno, dentro de gobierno, si estamos hablando de gobierno de atención ciudadana o de gobierno de seguridad pública o del mismo gobierno en sus instituciones de salud, la identidad digital permite asociar a la persona con sus registros, con sus antecedentes, con sus documentos para evitar estar solicitando cada vez que tenemos una interacción
múltiples documentos que ya habíamos entregado en otras ocasiones y que abre la posibilidad de establecer canales de atención ciudadana a través de medios digitales para tener una mayor atención y una mejor calidad de atención. De la misma forma para la industria privada, ¿no? No cabe duda que la transformación digital que están sufriendo a nivel mundial en todos los sectores las empresas está llevando a abrir canales digitales. Estos canales digitales van a funcionar mejor, van a tener una mejor experiencia de usuario, van a tener transacciones seguras si tenemos la posibilidad de manejar una identidad digital como la que hemos platicado en estos días, en estos momentos. Gracias, Jorge. ¿Sería tu opinión? Sí, Eduardo. Bueno, como bien comentó Adolfo, a mí me parece muy importante considerar el uso de una identidad digital y en un principio confiar en los enrolamientos, es decir, cuando un banco, cuando una empresa de servicios, cuando el gobierno nos pide poner nuestra huella digital, nuestro iris, nuestro rostro para ser incluidos en una base de datos de este tipo y contar con una solución que autentique el documento con el que me estoy presentando y sea ligado con mi biometría, es lo más seguro para ambas partes, tanto para el individuo como para la institución público-privada que esté solicitando los datos. Y es muy importante hacerlo como describimos en este webinar, Adolfo y yo. Es decir, hay niveles de seguridad, hay pasos para hacerlo, no solamente extraer un dato, no solamente verificar si el documento tiene un patrón ultravioleta, hay muchas otras cosas que se puede hacer para mitigar esto y es un trabajo de todos, como individuos y como empresas públicas o privadas. Por ello creo que es muy importante. Cuando se logra, en principio, un enrolamiento sólido, con soluciones de autenticación como las que estamos platicando, con la que cuentan ustedes en Biometría Aplicada, me parece una solución indispensable para estos procesos. Ok, muchas gracias, Jorge. Yo quisiera invitar a toda la audiencia a podernos enviar preguntas o dudas que tengan para ir preparando las preguntas que haríamos al final de la sesión. La siguiente pregunta que tendríamos entonces es, hablando de sectores, ¿en qué sectores tendría cabida la creación de identidades digitales como una alternativa para garantizar la seguridad de las empresas? ¿Todas las empresas lo necesitan o cuál debería ser la prioridad para su implementación? Adelante, Adolfo. Sí, sin duda, pues todas las empresas reguladas por una autoridad requieren cumplir con el KYC, con el Know Your Customer, conoce a tu cliente y creo que son las primeras que requieren este tipo de soluciones. Pero de ahí hacia adelante, como platicábamos, la transformación digital que se está teniendo en las empresas está generando que se ponga al cliente en medio de la propuesta de valor, que se le abran canales digitales para que interactúe, para que tenga información en línea de la empresa, para que pueda hacer una compra de manera segura, de manera sencilla. Y la biometría y los documentos electrónicos hoy lo que nos dan es esa combinación, la combinación de establecer una transacción segura sin procesos burocráticos de seguridad, ¿no? Nos establecen la alineación de políticas seguras, rígidas, pero con la flexibilidad de un toque de la huella, de una selfie, de una toma del iris, de una manera muy sencilla, muy fácil. Entonces ahí las aplicaciones se vuelven universales hacia cualquier industria que quiera tener un control de acceso físico, que quiera tener un control de acceso a sistemas, quien quiera proteger las compras, quien quiera garantizar garantías de sus productos, en fin, la asociación de la persona al objeto o al servicio se vuelve una forma fácil y segura para tener
pues una fórmula ganadora en nuestros negocios o en las instituciones gubernamentales. Bueno, me gustaría ver en su lugar, digo, ver los comentarios que podrían haber con respecto a esto. Y me gustaría preguntar, ¿qué tan accesible es la tecnología pues, de las que nos platicaron? O sea, ¿qué tanto nosotros podemos tener acceso a esas tecnologías? Adelante, Jorge. Gracias, Eduardo. Bueno, sí, como complementando un poco también lo que dijo Adolfo, las soluciones y las posibilidades de uso de soluciones, por ejemplo, las que ofrecemos en Desco, no solamente incluyen para aeropuertos o aerolíneas, tenemos soluciones a nivel global, bancarias, es decir, hacer un enrolamiento bancario con el Estado, con policías, con soluciones de emisión de documentos de identificación, soluciones para apertura de créditos con instituciones financieras públicas o privadas, soluciones de migración. De eso por hablar de un sector público. Y hablando también en términos como de hospitalidad, podríamos hablar que son soluciones que tienen cabida en una arrendadora de autos, en una casa de empeño, en aseguradoras, controles de acceso, como bien mencionaste, Adolfo. A lo mejor un control de acceso puede ser que no sea tan robusto como una solución para emitir un crédito en un banco. Sin embargo, por eso les platiqué de qué niveles de seguridad. Pero finalmente hay que generar una identidad digital, y algo muy importante es que estas soluciones son verdaderamente rápidas y confiables. Es decir, vamos a mejorar los procesos de venta de los usuarios, lo que hará más ágil la estadía de los clientes en las sucursales, por ejemplo, bancarias o de una aseguradora. ¿Por qué? Porque estamos entrando en una era digital donde ya no necesitamos copias fotostáticas ni almacenarlas por años en folders y cajas de archivo. Todo lo hacemos digital, todos los datos pueden ser capturados y puestos en un formulario digital, y con la identidad digital aunada con biometrías, pues lo hace muy seguro, lo hace muy rápido, lo hace muy ágil, y por ello yo quiero instar a toda nuestra audiencia a tener confianza en estos procesos de enrolamiento, que más allá que pretender hacernos daño es todo lo contrario. Es proteger nuestros datos personales, proteger nuestra identidad, hacer procesos más rápidos y más seguros a través de una generación completa de esta identidad. Ok, pues perfecto. Bueno, la pregunta que acabo de hacerte es una pregunta que salió del público. Ahorita voy a mandar a un video y regresamos con otra pregunta que también está saliendo del público, por favor. Bueno, la siguiente pregunta que tenemos, me gustaría pedirle a Adolfo que nos platicara un poco nos dice el público que cuál es el enrolamiento más seguro recomendado por Biometría Aplicada por Desco en este asunto. Y quisiera que nos platicaras. Sí, claro. Bueno, tendríamos que ver los casos de uso para entender
las formas en las cuales podríamos hacer un enrolamiento seguro. Hoy el rostro tiene una flexibilidad y una seguridad muy alta. El iris es sin duda la biometría interna física que está protegida por el cristalino, que genera consistencia durante todo el transcurso de nuestra vida, de tal forma que la certeza y la seguridad es mayor, pero tenemos por otro lado, pues que los lectores de iris todavía en el mercado no están implementados. La huella como tal, dependiendo del nivel de lectores que usemos para tomar la huella, puede ser también una biometría muy segura, de tal forma que todos estos componentes de seguridad, la biometría lo que añade es un componente mayor de seguridad a toda esta infraestructura que se utiliza en la criptografía, como son la infraestructura de llaves públicas y privadas, como los hash, como todos estos elementos de cifrado que hacen que se puedan establecer transacciones seguras. Entonces, hoy podremos hablar no de una, sino de tres, el iris como la parte física que es menos susceptible de poder ser alterada, la parte del rostro que hoy los algoritmos pueden establecer que es un rostro vivo, que es un rostro de una persona, que tiene esta posibilidad de autenticarse en cuestiones de un segundo, y la huella que los lectores de última generación nos ofrecen una calidad mayor también para evitar fraudes con este tipo de huellas falsas que llegan a presentarse en el mercado, ¿no? Entonces, dependiendo el tipo de uso es que podemos recomendar y establecer junto con ella políticas de seguridad, porque eso es muy importante. La metodología para establecer una identidad digital es una parte importante, no solo es la tecnología. Perfecto, pues muchísimas gracias. Pues ya se nos acabó el tiempo. Realmente ha sido un placer haber sido un anfitrión esta tarde. Y no olviden, por favor, dejarnos sus datos y sus preguntas, las cuales serán atendidas por todo nuestro equipo. A nombre de Biometría Aplicada, quiero agradecerles que nos hayan dado este espacio para compartir este importante mensaje. Y nos estaremos viendo pronto. Muy buenas tardes. Gracias, Eduardo. Gracias, Adolfo. Gracias a todos. Gracias a todos los que tuvieron la oportunidad de estar con nosotros. Gracias. Gracias.